les damos la bienvenida a esta materia. Y antes que nada queríamos fijar algunos criterios que van a formar parte de una suerte de acuerdo de convivencia que vamos a tener a lo largo de esta cursada para dejar establecidos ya de antemano los parámetros y las condiciones de aprobación de la cursada. ¿Sí? De todas maneras, seguramente también lo vamos a publicar en el campus virtual. Interactuamos mucho a través del campus, así que les recomendamos que constantemente y periódicamente ingresen para ver los avisos y las novedades. La asistencia, ¿no? En una primera medida, ustedes saben que hay que cumplir con la asistencia exigida por el reglamento de la carrera, 75%. Es un requisito sine qua non para que puedan aprobar. Nosotros vamos a pasar lista todas las clases en varias oportunidades en una misma clase, así que les pedimos que sean bastante responsables y conscientes, no hagan eso de venir en los últimos 10 minutos porque va a surgir acá hay dos lugares de la toma de lista, sean puntuales, etcétera, etcétera. No les tengo que explicar mucho respecto al tema, ya saben. Saben que tienen una cantidad máxima para poder faltar, no recuerdo si son 2 o 3 veces en esta oportunidad. Y, creo que son 3. 3. Si son 3, en la cuarta ya están libres. No hay que notificarlos ni nada, lo saben, cada uno sabe cómo maneja su materia, están bajo su exclusiva responsabilidad. Después los trabajos prácticos. Y los trabajos prácticos. Sí. Con respecto al paseo de la corte, ¿se computa la falta? No, hoy no. Hoy no porque es una cuestión que escapa a la cátedra. Pero vamos a ser estrictos con la asistencia y con los trabajos prácticos. Tienen que presentar los trabajos y tenerlos aprobados. Vamos a hacer descargas de los trabajos en la clase. Tienen que participar en clases, eso va a denotar si leen o no leen, si van siguiendo las clases o no van siguiendo las clases. Bueno, eso es así. Y los tienen que tener presentados para poder dar los exámenes. Los parciales son 2. El que no aprueba el primer parcial no puede dar el segundo parcial. Eso es algo que escapa también a la decisión de la cátedra, es reglamento. Vamos a aplicar el reglamento de la facultad, nada que no conozcan en otras materias. Y se va directamente a integrador. Y después del integrador tienen la instancia del examen en el final. Ahora bien, no se desmotiven, no es una intención de la cátedra desaprobar a los alumnos, sino más bien ayudarlos, que vayan aprendiendo. De ahí que se les requiere especialmente a cada uno de ustedes que participen en clases, que pregunten. Para preguntar y participar en clases, el sentido común no alcanza, vengan leídos. Lean jurisprudencia, lean los fallos. Hay una guía de estudio que está circulando entre los alumnos que tiene errores jurídicos muy relevantes. El que interpretó los fallos dijo cosas que los jueces no dijeron. Hace una interpretación. Pietrarera Josefa. Una discusión con un alumno en un examen. ¿De dónde eso no dice la corte? Pero sí lo dice la corte y lo dice el libro. ¿Dónde lo dice el libro? Cuando citamos fallos, comillas, citamos lo que dicen los jueces. No hacemos una interpretación del fallo. Citamos el fallo. Por eso, cuando hablamos de los fallos, yo en la clase les puedo decir lo que dice el juez, que yo interpreto lo que dice el juez. Ustedes van a ser abogados, lean los fallos. Lean. Libros, cualquier autor que haya escrito procesal administrativo pueden seguir. Hutchinson, García Pugliese, Gordillo. El libro de Casaña no tiene mucho de procesal en rigor de la ley. Y bueno, el manual de la cátedra. La ventaja del manual de la cátedra es que tienen todo el compendio jurisprudencial, tienen las normas, tienen todo. No les obliga, lo cierto es que todo eso también está subido al campus. Usen el campus.
conocimiento de los fallos, porque están en el campus y es más, es jurisprudencia que la ponen en Google y sale. No se vayan a los comentarios de los fallos, lean los fallos, lean ustedes lo que dijo la Corte, ustedes lo que dijo la Cámara de Apelaciones, para ustedes sacar sus propias conclusiones. Aparte de eso, les da de alguna manera solvencia jurídica. Lean, participen y pregunten. No molestan las preguntas, venimos para eso. Si no, hacemos clases virtuales. Nos quedamos cada uno en su casa y carece de sentido que nos juntemos acá. ¿Qué más? Los criterios de evaluación del examen. Criterios de evaluación. Criterios de evaluación. Tener 3 o 4 preguntas bien y el resto mal no alcanza. Ahora bien, ¿cuál es el criterio de evaluación que sienta el reglamento? El 60% del examen bien, para un 4. Para aprobar apenas con 4. Y De ahí para arriba. de ahí para arriba. Si no está el 60%, ni siquiera nos sentamos a discutir. No está aprobado el examen. Tienen instancia del integrador, de instancia del examen final. No es intención de la cátedra desaprobar a nadie. La verdad es que nos encantaría que nos sigan en las clases, que nos sigan en los exámenes y que descorchemos en el final del cuatrimestre y que aprueben todo. No nos gusta venir al integrador, no nos gusta venir al final, no nos gusta desaprobar alumnos, pero bueno, si no leen y no estudian, porque a veces es falta de lectura. Es una materia larga, técnicamente compleja, por eso se requiere de que lean. Es simple, esto no es física nuclear, no es medicina, no es matemática, no es física, es simple, no leer, nada. Como yo le digo a mis hijos, silla y culo, listo, leer. ¿No entienden? Lo charlamos acá, a esto venimos, para venir. Habilitación de instancia, es troncal. No pueden no saber habilitación de instancia. Ya vamos a ver en qué consiste la habilitación de instancia. No podemos mejorar esa omisión de tema troncal en la materia con evolución histórica. La evolución histórica no nos interesa. La tienen que conocer y la tienen que saber, y sí, claro, está en el programa. Y es más, es una apertura mental para entender hoy por qué el juez no puede controlar todo lo que hace la administración. ¿Eso de dónde viene? Del año 1900. ¿Por qué hoy el juez no se puede meter en todo lo que hace la administración por algo que pasó en el año 1900? ¿Tenemos que saber evolución histórica? Y sí, para tener sentido común cuando analicemos una ejecución de sentencia contra el Estado. Todo tiene que ver con todo, pero tienen que leer. No pueden no saber amparo. No pueden no saber amparo. ¿Qué pasó con Siricot? Se lo dejamos al derecho constitucional sin desmerecer Siricot. Hoy hay una realidad con el amparo que dista en mucho de lo que era la ley de amparo. ¿Por qué? ¿Porque lo decimos nosotros? No, porque en el año 1994 a los constituyentes se les ocurrió modificar la Constitución. Y eso dio una vuelta de tuerca. ¿Qué tenemos que saber? Lo que pasó en Siricot, pero con el alcance de la Constitución Nacional. Entonces, lean, parecen temas que son tontos, no, son extremadamente fundamentales. Medidas cautelares. ¿Se creen que saben medidas cautelares porque aprobaron derecho a procesar? Bueno, les informo que las medidas cautelares contra el Estado aplicamos distintos criterios. De eso quiero avanzar. ¿Cómo vamos a analizar el derecho administrativo? ¿Qué es el derecho administrativo? ¿Qué piensan que es el derecho administrativo? El derecho que regula la relación entre la administración y los administrados. Sí. ¿Qué más? ¿Solo la relación tuya con el Estado? ¿Qué más regula el derecho administrativo? La limitación al poder del Estado. Como una limitación al poder del Estado. Es nace como consecuencia de la necesidad de limitación al poder. Pero esto es lo que hace la Constitución. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Yo estoy echando en el pizarrón. Pregunta con respecto a las cuestiones técnicas de la cátedra. Que nadie venga con que no sabía, con que en las devoluciones de exámenes, el que
que tiene menos del 60% hecho bien, lo mato si viene a preguntar algo. Lo vamos a publicar, vamos a hacer una suerte de régimen de convivencia, donde ustedes saben, porque aparte lo vamos a publicar en el campus, el reglamento, aparte, vamos a hacer como que somos administración pública, donde nos rige el principio de legalidad. No podemos hacer nada que no esté escrito. Está todo expresamente, ¿no? Es el reglamento legal. Podemos aplicar discrecionalidad. Somos los docentes. No va a ser arbitraria, pero vamos a aplicar algo de la discrecionalidad administrativa. Igual, chicos, no pueden alegar el desconocimiento porque es el reglamento de la carrera. Desde que iniciaron con introducción al derecho es el que los viene, ¿no? Así que, de hecho, está publicado en la página oficial de la Facultad de Derecho. En reglamentos y otras disposiciones lo tienen ahí. Si alguno tiene alguna duda, artículo 76-77 dice todo lo que les acabamos de decir. ¿Sí? Bien. ¿Listo? Derecho administrativo. El origen del derecho administrativo que tiene que ver con la evolución histórica. Bien dijiste, nace como una necesidad de límites al poder. ¿Al poder de quién? Al poder del soberano. ¿Por qué? Porque el soberano, ¿quién era? El que creaba el tributo, el que exigía y el que cobraba el tributo. Y el que no pagaba el tributo, arbitrariamente, porque no había una norma, un régimen jurídico que le imponga límites al soberano, quedaba excluido, era simple y sencillo. El poder soberano es una sola y única persona. ¿Quién controlaba a ese poder del soberano? Porque empieza la necesidad de efectuar control sobre los actos de gobierno de ese soberano. Dos corrientes, el derecho francés y el régimen francés y el régimen anglosajón. El régimen anglosajón, ¿quién efectuaba el control de los actos de gobierno? El mismo, el poder judicial. El poder judicial. ¿Por qué? Porque había una concepción del principio de división de poderes laxa. Era el poder judicial que podía controlar al soberano. El poder judicial llamado en cabeza de ¿quién? De la Cámara de Lores, que es el actual Parlamento inglés. La Cámara de Lores controlaba los actos de gobierno. ¿Qué pasa en Francia? Controlaba los actos de gobierno aplicando ¿qué derecho? Derecho común. El mismo derecho que se aplicaba para resolver cuestiones suscitadas entre particulares. Las cuestiones suscitadas entre particulares tienen un régimen especial de interpretación en materia de principios entre los particulares. ¿Qué principios rigen? Igualdad. Igualdad. ¿Qué más? En el Estado también, con la administración también, buena fe. Pero buena fe. ¿Qué otra cosa? Que es sumamente importante. Legalidad. También. Voluntad. ¿Qué es lo de la voluntad? Un acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades. ¿Eso qué significa? No está escrito en el Código Civil, pero celebramos un contrato. Y de comuna autonomía de la voluntad. Rige el principio de autonomía de la voluntad. Lo que nosotros acordemos es ley para nosotros. Podemos acordar lo que querramos, salvo cometer un delito, ¿no? Porque tampoco es que no tenemos que cumplir con el principio de legalidad. Tiene que ser principio de buena fe, principio de autonomía de la voluntad, igualdad de partes. ¿Qué aplicaba la Cámara de Lores? Este criterio, el criterio del derecho común. El criterio del derecho común, ¿qué hace? Desconoce en cabeza de una de las partes un régimen extraordinario, ¿o no? Respecto del cual, como figura jurídica, tiene un régimen exorbitante respecto del derecho privado. ¿Por qué? Los particulares, ¿qué buscan cada uno de ellos? Su propio interés. Ahora bien, Cámara de Lores aplica el derecho común. La Cámara de Lores controlaba los actos del soberano. Me voy a Francia, Revolución Francesa, 1789. Y luego con Napoleón. ¿El Código de Napoleón qué era? Derecho privado.
entendían que ese código no se podía. Como consecuencia de la Revolución Francesa es la levantada del pueblo en contra de los actos de gobierno, ¿o no? ¿Quién empieza a controlar los actos de gobierno? Se crea un órgano encargado de controlar, que es el Consejo de Estado francés. El Consejo de Estado francés empieza a escribir un derecho distinto al previsto en el Código de Napoleón. ¿Por qué empieza a escribir un derecho distinto? Porque se reconoce en cabeza del soberano una personalidad distinta de los particulares, respecto de las cuales el derecho común no daba una verdadera respuesta. Y ahí es cuando comienza a escribirse normas distintas del derecho privado que reconocen en cabeza del gobierno una personería jurídica distinta. Hoy, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? ¡Ay, chicos! Una organización política. Es una organización política jurídica. ¿Qué funciones cumple el Estado? Ejecutivo, legislativo, judicial y de gobierno para Dromi. Bueno, ¿Qué de gobierno? no sé, cuando leía Dromi me agregaba esa, no sé por qué estaba tan loco. Porque tal vez tenés que ver la internet. No. Lea, ¿te quedó la duda? ¿Volver? ¿Te parece que Dromi puede haber creado otro poder distinto? Dromi, No, él da como una interpretación de que es una interpretación particular de Por la las función funciones. Porque cuando hablamos del Estado, ¿podemos hablar necesariamente de que hay un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo autónomo, independiente uno de otro? No. ¿De dónde nace todo esto? Toda esta discusión, Montesquieu, Rousseau, el pacto el pacto social de... Ay, puta, no me acuerdo. El pacto social de Locke, Rousseau y todo eso. ¿De dónde surge? ¿Lo dijiste vos? ¿De dónde surgen todas estas concepciones, estas teorías? De la necesidad de imponerle límites al Estado. ¿Hoy no tenemos necesidad de imponerle límites al Estado? Sí. ¿Dónde están previstos los límites del Estado hoy en la actualidad? En la Constitución Nacional. ¿Solo en la Constitución Nacional? En los tratados internacionales, en los reglamentos, en las leyes. Todo el ordenamiento jurídico que le impone límites al Estado. Solamente las leyes, las normas. Leyes, normas, ojo, sepamos qué es nuestro ordenamiento. Cuando hablamos del ordenamiento jurídico, primero, Estado. ¿De qué hablamos cuando hablamos Estado? Y después, ¿qué es nuestro ordenamiento jurídico? El Estado requiere necesariamente hablar de los tres poderes del Estado. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. En la Cámara de Lores no había un sentido y un criterio de un poder, de una división de poderes, porque ya el principio de división de poderes, nada, es antiquísimo. Lo que pasa es que sienta las bases de convivencia entre los particulares y el Estado. Y de las relaciones intergubernamentales e interorgánicas. No me voy a meter en organización administrativa, lo deben haber visto en Administrativo 1, ¿no? Ahora, el principio de división de poderes en Francia era estricto. Se crea un órgano especial que controle los actos del soberano. ¿Por qué no lo podía hacer el Poder Judicial? Porque era una intromisión desde un poder. Porque implicaba necesariamente la intromisión de un poder respecto del otro. Hoy, ¿quién controla los actos de gobierno? Hoy. Y ya dieron Administrativo 1. Porque el poder, no es el poder judicial o el control difuso. ¿Lo hace el Poder Judicial? ¿Quién controla? ¿Quién controla al gobierno, a los actos de gobierno? Como organismo de control en sentido genérico, ¿qué organismos de control tenemos? Sindicatura General de la Nación. Auditoría. ¿Quién más? La Oficina Anticorrupción. La UIF. El Banco Central
administración. Los particulares, ¿no efectuamos control de los actos? ¿Cómo lo efectuamos? La asociación de consumidores, ¿qué hace? Ese organismo no gubernamental, esa sociedad. Las convenciones colectivas de trabajo, los acuerdos patronales, ¿no? Son particulares. El defensor del pueblo, artículo 86 de la Constitución Nacional. Bien. Y además, el régimen jurídico, ¿o no? La Ley de Procedimientos Administrativos, ¿qué regula? ¿Para qué está la Ley de Procedimientos Administrativos? ¿Saben cuál es la Ley de Procedimientos Administrativos? Esta es nuestra ley madre. Toda nuestra materia sale de acá. ¿Qué legisla? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Qué tipo? Procedimiento. El procedimiento. ¿Y el procedimiento qué importa? Procedimiento. ¿Y qué importa el procedimiento? Los alcances que tiene la actuación del Estado, hasta dónde puede avanzar o dónde no. Habla de los alcances de la cuando te regula en materia recursiva lo que vos podés hacer en contra de un acto administrativo. ¿Qué está legislando? Como vos te defendés de ese acto administrativo, como vos imponés un límite a la administración al interponer un recurso o peticionar a las autoridades, ¿o no? Pero para lograr este equilibrio entre el Estado y los particulares, ¿qué regula la Ley de Procedimientos Administrativos? Los principios que deben regir en el procedimiento administrativo. ¿Cuáles eran los principios que regían? Los principios que rigen, el principio de legalidad rige. Ahora bien, eso está previsto en la Constitución Nacional. Lo del artículo 1. Artículo 7 que era los elementos del acto. Impulso de oficio. Instrucción de oficio, el principio de gratuidad, el principio de informalismo. Artículo 1 de la ley, chicos. Artículo 1 de la ley. Léanlo, que no les va a venir mal. ¿Y cuál es la mejor parte de este artículo? Porque vieron que este artículo es medio desprolijo, porque habla de los plazos, habla de el recurso interpuesto fuera de término, es como que tiene un montón de cosas. El tema de la caducidad, bien, pero a lo que nos importa hoy, que no me acuerdo del artículo, el inciso, el apartado 1. No, artículo 1, ¿qué apartado? Porque el apartado E es denuncia y legitimidad, que ya lo vamos a ver, pero el debido que el debido proceso. El No, F. no, una sola ley. No, es un compilado de libros de varias leyes y algunos que creen o No, el debido proceso. ¿Cuál es? El F. Inciso F. F. Inciso F. Debido proceso. El debido proceso adjetivo. Antes de entrar a analizar el debido proceso adjetivo, este principio no le impone límites a la administración. Ahora volvemos con esto. Estamos en Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora bien, en las relaciones, dijiste vos al comienzo, que el derecho administrativo regula las relaciones entre los particulares y el Estado. ¿Solo eso? No. Entre las distintas funciones del Estado. También están reguladas por el derecho administrativo. Cuando hablamos de Estado, para nosotros, ¿Estado quién es? Para la administración, para el derecho administrativo. los entes centralizados, descentralizados, la administración. La administración pública más entes descentralizados o autoridades autárquicas.
autárquica. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los entes descentralizados? ¿Tenés silla? Las universidades nacionales. Acá hay una. ¿Querés venir acá? ¿Querés apoyar cosas ahí? Los colegios profesionales. Los colegios profesionales también efectúan control. ¿Cuáles son los entes descentralizados? Universidades. Los entes reguladores. ¿El Banco Central qué es? La aduana, la AFIP, son todos entes descentralizados. ¿Por qué son descentralizados? ¿Qué significa que son descentralizados? Que son entes descentralizados. Que no tienen autonomía. Autonomía y autarquía económica, financiera y administrativa. ¿Por qué? Porque tienen personería jurídica, esto es fundamental. ¿Qué significa que tienen personería jurídica? Que son personas iguales al Estado Nacional. Cuando hablamos del Estado Nacional, ¿a qué hacemos referencia? A la Administración Central. ¿Quién integra la Administración Central? En la cabeza, el presidente de la Nación, Poder Ejecutivo. Por debajo del presidente, el jefe de gabinete de ministros. Por debajo del jefe de gabinete de ministros, cada uno de los ministros que son titulares, cada uno de ese órgano ministerial. Órgano, presidencia. Órgano, jefatura de gabinete de ministros. Si van al organigrama de, qué sé yo, del gobierno de Kirchner, van a ver jefatura del gobierno de Fernández, van a ver jefatura de gabinete de ministros como cabeza y como órgano que tiene un montón de secretarías que dependen de ese órgano. Cada ministro, que es un órgano también como la jefatura de gabinete de ministros, también depende de un montón de secretarías, subsecretarías, dependen en forma directa del ministro. El superior inmediato es el ministro. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que saber quién resuelve el recurso. Y en virtud de saber quién resuelve el recurso, es decir, agotamos en una instancia administrativa que ya lo vamos a ver cuando avancemos sobre habilitación de instancia. Y por debajo de los ministerios, ¿qué tenemos? Secretarías, delegaciones. Secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales, generales, etc. Todo eso es el organigrama de la administración central. Eso es lo que nos interesa, sí. Una duda respecto a cuando presidencia, jefe de gabinete y ministros. Usted recién lo dijo como que estaba primero jefe de gabinete y después por debajo vienen los ministros. Yo lo había mal interpretado como que en realidad estaba en un pie de igualdad jefe de gabinete y el resto de los ministros todos venían inmediatamente después de... Volví a leerlo, porque hay consenso en entender que está el presidente de la nación, presidente, jefatura de gabinete de ministros, por debajo. Ahora bien, si leemos el artículo 99, 99 es el de la función legislativa. El 100 es el jefe de gabinete. El de jefe de gabinete de ministros. ¿Cuál es el artículo que el del Poder Ejecutivo? El primer artículo, 89, 90, el artículo 87, que el presidente de la que es 87. Vamos a analizar lo que dice la doctrina para llegar a la misma conclusión de que se dijo siempre. Arriba está el presidente de la nación y el jefe de gabinete de ministros está por debajo. ¿Por qué? ¿Vieron el tema de competencia expresa y competencia implícita? ¿No? ¿Saben lo que es eso? La competencia, cuando una norma asigna competencia a un órgano, lo asigna en forma expresa, ¿o no? Esto significa que ese órgano solo puede... Artículo 75 de la Constitución Nacional, las facultades del Congreso de la Nación. ¿Vieron que enumera 1, 2, 3, 4, funciones o competencias o facultades del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación? Enumera en un montón de incisos
¿Qué es el principio de legalidad? El Estado, cuando ejerce la función que le es propia, el Poder Ejecutivo, cuando ejerce la función que le es propia, se debe a la más estricta sujeción y subordinación a la norma. Sujeción y subordinación. ¿Qué significa esto? Que solo puede hacer aquello que en forma expresa el legislador lo está autorizando. ¿Qué significa esto? Que no puede hacer lo que quiere. No puedes decir que puede lo más, puede lo menos. No. Y este es el límite que tenemos para interpretar lo que es la competencia implícita. Vuelvo a esto. ¿Solo el presidente de la nación puede hacer A, B o C? No. Porque ¿les parece posible que el legislador pueda prever de antemano todas las posibles situaciones fácticas en las que se encuentre la administración y prever de antemano que va a tener competencia para una determinada función? Es como un absurdo. Ahora bien, ¿cómo analizamos la competencia implícita? Porque es muy fácil decir, no tenía competencia para hacerlo, porque la norma no lo autoriza. Ahora bien, hay que hacer un análisis un poco más profundo de la cuestión en materia de competencia y analizar cuál es la finalidad del órgano, qué función tiene que cumplir. Ahora, todas aquellas cuestiones o ejercicios de competencia que debe cumplir y efectivamente hacer para lograr la finalidad para la cual está prevista la creación del órgano, se entiende que es una competencia implícita. Esto no es entender que la administración hace lo que quiere, no, porque ¿qué violaría? El principio de legalidad. ¿Qué impone el principio de legalidad? Que el Estado o la administración pública nacional solo puede hacer aquello que el legislador, en forma previa en una norma, lo autorizó. ¿Esto qué significa? Esto es corolario lógico de que la administración se debe a la más estricta sujeción y subordinación. Esto, cada cosa que analicen, primero tiene que haber una norma atributiva de competencia. Si la administración está haciendo algo distinto de aquello que le impone el legislador, ¿qué hay? Violación al principio de legalidad. ¿Y eso que hizo la administración qué es? Nulo de nulidad absoluta. ¿Qué es una vía de hecho? Es un comportamiento material. Es un comportamiento material de la administración. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, te impongo una multa, te trago embargo sobre todas tus cuentas y vos ni siquiera te notificaste de la multa. ¿Qué te violé ahí? El derecho de defensa. Tu derecho de defensa. Eso es una vía de hecho. Que no suele hacer el Banco Central. Muchas veces omite un sumario financiero, un montón de sancionados. A veces, bueno, pasa a todos, no notificamos a alguno de los sancionados y vienen con las medidas, pidiendo medidas cautelares porque les trabaron el embargo sobre todas las cuentas y ni siquiera pudieron ejercer su derecho de defensa. ¿Eso qué produce? La nulidad de la notificación, vuelta a la instancia administrativa, para que la administración, el Banco Central, notifique, este señor ejerza su derecho de defensa y recién ahí vuelva a la justicia con la impugnación del acto. No sé por qué estábamos ahí. Pero bueno, principio de legalidad. Eso es la competencia implícita, de cómo el Estado necesita ejercer funciones implícitas, pero para cumplir el cometido por el cual está creado. Ahora bien, cuando ejerce estas funciones, también, ¿qué pasa? Ejerce funciones de otros poderes del Estado, la administración pública, ¿o no? Sí. Nosotros podemos hablar de que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo están en estamentos estancos, donde el legislador solo legisla, el Poder Ejecutivo. No, claramente no. Ahora bien, ¿lo hace como quiere? Cada poder del Estado lo hace como quiere, porque sí no podemos hablar de que no hay competencia pura y exclusiva, competencia exclusiva y excluyente de otro poder del Estado, ¿o no? Hay competencia exclusiva y excluyente. El principio de reserva legal, ¿qué es? Otro principio del cual tampoco podemos escapar.
nosotros en el derecho administrativo. ¿Cuál es el principio de reserva legal? El principio de legalidad no está previsto. Artículo 19. ¿Qué dice el artículo 19? Porque cuando el Estado, la administración pública, ejerce la competencia que le es propia, la competencia es restrictiva. Nosotros, cuando ejercemos nuestros derechos, ¿cómo los ejercemos? Leo. Las acciones privadas de los hombres que en el mundo ofenden al orden y a la moral pública y perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Qué significa? Esta es una norma que regula qué cosa. O sea, nosotros cuando ejercemos nuestros derechos, ¿cómo los ejercemos? ¿Por qué en forma amplia? ¿Qué podemos hacer? Todo, salvo que en forma expresa el legislador diga esto no se puede hacer, ¿no? Ahora, principio de legalidad, el Poder Ejecutivo, la Administración Pública Nacional, ¿cómo ejerce la competencia que le es propia? Limitada por el concepto inverso. Solo puede hacer aquello que el legislador en forma expresa lo autorizó. O sea, la administración no hace lo que quiere. Tan es así que en materia sancionatoria, por ejemplo, imagínense cómo es, que es así que la administración está obligada a cumplir con la norma, que en materia sancionatoria, configurado un presupuesto de hecho punible, la administración elige sancionar o está obligada a sancionar. Está obligada a sancionar. La administración se debe a la más estricta sujeción y subordinación del ordenamiento jurídico. Cuando nosotros, los administrativistas, todos nosotros, hablamos de ordenamiento jurídico, ¿a qué hacemos referencia? Sí. Todo el ordenamiento. A la pirámide. No. ¿Cómo estás? Bueno, ordenamiento jurídico. ¿Los administrativistas hablan de ordenamiento jurídico? No. ¿De qué hablamos? De bloque de legalidad o de juridicidad. ¿Qué es el bloque de legalidad? Normas Bloque, del ordenamiento jurídico. ¿se refiere a bloque de constitucionalidad? No. Un poco más. Un poco más. Arriba, ¿qué hay? Sí, la Constitución más los tratados. Nacional. Sí, es el bloque de constitucionalidad. ¿Quién dice esto? Artículo. Lean el 31. Lean. O sea, no estaríamos en el mismo sentido si lo subsumimos en Constitución, si para el caso práctico es lo mismo. A ver si tiene la misma importancia que la Constitución. No, hablamos de la Constitución y además de los tratados. Porque es un tema, los tratados. Los tratados son ley suprema de la nación, artículo 75, inciso 22, son ley suprema de la nación en las condiciones de su vigencia. Y además de esto hay escrito, chicos, y yo tengo un criterio, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos previstos en el artículo inciso 22, 75, inciso 22, son ley suprema de la nación. Ahora bien, ley suprema de la nación en las condiciones de su vigencia. Y no derogan ni modifican artículo alguno, no sé qué, zaraza, de la primera parte de la Constitución Nacional. Esto no es ninguna tontería. No es nada que debamos mencionarlo así como que quitándole importancia. Ahora bien, tratados yo soy constitucionalista. A mí me parece como que la Constitución, los tratados internacionales, lo vemos después. Sí, son ley suprema, pero me parece que la Constitución es ley nuestra, los tratados internacionales están ratificados por los legisladores, no voy a desmerecer la tarea de los legisladores, pero la Constitución es nuestra. Vamos a subordinar la validez de un artículo de la Constitución en virtud de un tratado ratificado por el gobierno. ¿No? ¿Me parece? Sin desmerecer lo que dice la Constitución, pero me
en contra de mis derechos. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso te digo, no hables de constitución en virtud del artículo 75, porque no es que el Tratado Internacional de Derechos Humanos tiene la misma jerarquía. No, en las condiciones de su vigencia. ¿Qué significan las condiciones de su vigencia? No me quiero meter mucho en esto porque esto nos excede, pero las condiciones de su vigencia es conforme la interpretación que le dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo voy a someter mi derecho interno, ¿no? Y aparte, tenemos una Corte Suprema nuestra. Es como, ¿no? Esto no lo digo yo, Carranza, lean ese fallo. Carranza, no es nuestro, lean ustedes para ustedes. Carranza la Trubese y después el caso de Menem. ¿Cómo se llama este? El de hijo de Menem. Fontevecchia. El fallo Fontevecchia. El análisis que hace la Corte, lean, pero ustedes saben por su propia impresión. El análisis que hace la Corte en contra de el fallo de unos periodistas que publicaron la foto, creo que del hijo de Menem, y la Corte nuestra le dio daños y perjuicios en contra de Berbisky y otros periodistas. Lean el fallo de la Corte en el análisis que hace la Corte nuestra de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ustedes, está bueno el análisis que hace. De la obligatoriedad o no de las decisiones de la Corte Interamericana. Por eso, vuelvo. Constitución Nacional y tratados internacionales. Conforme al artículo 75, inciso 22, en las condiciones de su vigencia no se modifican ni derogan. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que entenderlos como que nos amplían los derechos. Nunca jamás nos restringen. Si nos restringen, no nos sirve. Entonces, someternos, ¿no? Como que decimos voluntariamente a eso cuando tenemos una constitución que es bastante amplia en garantías y todo eso. Por debajo de la Constitución Nacional, ¿qué tenemos? Tratado del inciso 23, 24, ¿no? Tratado del inciso 23 del artículo 75 o 24, los tratados de integración. ¿Qué dicen respecto a los tratados de integración? Que están dados, que son superiores a las leyes. Están por debajo, pero por sobre las leyes. Y acá están las leyes, ¿no? Leyes dictadas por quién? Ejerciendo la función que le es propia, exclusiva y excluyente, porque ahí está el principio de legalidad. Ahí. ¿Qué es el principio de legalidad? Tengo más calor que antes. Sí. Ya, acá ya llegó. ¿No? Venite de este lado. ¡Ay, sí! Es que los de la ventana ponen el sol. ¿Qué es el principio de legalidad? El principio de reserva legal, perdón. Y hay facultades que se reservan los propios poderes para sí, que no puede abordar o avanzar ningún otro de los poderes. Sí, y el principio de reserva legal, concretamente, ¿de qué poder del Estado habla? Del poder legislativo. ¿Quién es el único que puede dictar normas? El único. Entonces, el poder ejecutivo, cuando dicta un decreto de necesidad y urgencia, ¿qué está haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo pensamos? Cuando dicta un decreto delegado, ¿cómo? Es una función propia del poder ejecutivo. Tiene limitaciones específicas para. No puede, el decreto de necesidad de urgencia no puede dictar sobre tributos, no puede dictar sobre. Exacto. Entonces, ejerce esa función materialmente legislativa el Poder Ejecutivo, ¿o no? Y no está violando el principio de reserva legal. El principio de reserva legal impone necesariamente que
No, eso es. Funciones Eso ya está legislativas metido de- adentro del poder de. Al principio de la formación de las leyes. Sí, a ver. Dice, función legislativa, decreto de necesidad de urgencia. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún Subrayenlo. caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter Quédate ahí. legislativo. Listo. ¿No es simple? ¿No es simple? El legislador, el constituyente, el poder legislativo no podrá dictar medidas de carácter legislativo. Eso, sumado al inciso 22. ¿Qué habla? ¿De qué habla el inciso 22? ¿Administrativo? Ah. ¿De qué habla el inciso 22? El inciso 2. Facultad reglamentaria. Facultad reglamentaria expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Cuidando de no alterar su espíritu. ¿Por qué el legislador le impone eso al Poder Ejecutivo? Porque para que un reglamento mantiene lo que es el espíritu del legislador. ¿Pero por qué lo hace? Para que no se pase totalmente y avance sobre el poder, porque no está limitado. Porque está previendo el principio de reserva legal. El único que puede dictar normas de carácter legislativo es el Poder Legislativo por el principio de reserva legal. Ahora bien, cuando el Poder Ejecutivo ejerce una función materialmente legislativa, ¿está violando la Constitución? No, lo puede hacer solo y en la medida, en carácter excepcional, cuando la Constitución lo autoriza. Y se dan los presupuestos que la Constitución autoriza para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer esa función materialmente legislativa. ¿Por qué digo materialmente legislativa? Porque esto de que los tres poderes del Estado de alguna manera ejerzan sus funciones en carácter entremezclado, concurrente, no significa que no haya una función que es materialmente propia de cada poder del Estado. Materialmente propia, exclusiva y excluyente de otro poder del Estado. ¿El Poder Ejecutivo puede ejercer función judicial? Sí. Lean el artículo 109. Esperen que rebobino. Acabamos de ver que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, no puede dictar normas de carácter legislativo. ¿Quién dice eso? Artículo 99, inciso 3. Inciso 3. Que no puede dictar normas de carácter legislativo. ¿Por qué? Por el principio de reserva legal, que está previsto o surge de alguna manera del inciso 2 del artículo 99. Pero eso no significa que pueda dictar decretos de necesidad y urgencia, porque en forma excepcional, gracias, la Constitución lo autoriza, ¿no? Sí, pero hay materias en las que no puede No, directamente. no nos vamos a meter en ese reglamento, pero sabemos, decreto de necesidad de urgencia, en cuestiones de emergencia pública, cuando el Congreso no pueda sesionar normalmente, no puede meterse en materia política, de partidos políticos, tributaria, electoral y derecho penal. No puede. Puede, pero en estas condiciones no. Y solo cuando el Congreso de la Nación no pueda sesionar. ¿Qué significa todo esto? La jurisprudencia de la Corte es más que amplia en materia del análisis de estos reglamentos de necesidad y urgencia. También la Constitución Nacional en el artículo 76, que alguien lo nombró por ahí, ¿qué dice? Que no, el Poder Legislativo con el principio de reserva legal no puede delegar su función, ¿o no? Vean el 76. Sigo en el Poder Legislativo, ahora vamos al Poder Judicial. 76 al comienzo, ¿ya? ¿O no? Chicos, ¿quieren que tomamos lista? Hacemos un recreo
¿cuál es? Está prohibida la delegación legislativa. El legislador no le puede delegar al Poder Ejecutivo. Está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque rige el principio de reserva legal. Solo el Poder Legislativo legisla. Ahora bien, en materia de administración, en materia de emergencia, y dadas determinadas condiciones, porque delega. ¿Cómo le delega? ¿Le delega che hacer la ley? Por un No. determinado tiempo le da la Plazo y sienta las bases en una ley de delegación. ¿Y el Poder Ejecutivo qué hace? ¿Dice una norma que quiere? No. ¿Qué cumple? Lo que el legislador le impuso. Vas a legislar vos, pero vas a hacer esto, esto y esto. Si el Poder Ejecutivo se extralimitó de esta ley que le sentó las bases de la delegación, esa ley es nula. ¿Por qué estas normas tienen el decreto de necesidad y urgencia y el reglamento tienen rango legal? Y esto es importante que lo sepan cuando veamos medidas cautelares. Los únicos reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo que tienen rango legal son el decreto de necesidad y urgencia y el decreto delegado. ¿Por qué? Porque lo ratifica porque está Porque en el Congreso. ¿quién los aprueba? Lo legislativo. Sí, ¿a través de quién? ¿De qué? La Comisión Bicameral Permanente. ¿Tienen rango legal? ¿Porque los dictó el Poder Ejecutivo? No. Porque los ratifica la Comisión Bicameral Permanente. ¿El rango legal se lo da el Ejecutivo? No. El principio de reserva legal el Poder Legislativo. ¿Está? El Poder Ejecutivo ejerciendo función legislativa lo mismo. Ahora, el Poder Ejecutivo ejerciendo función judicial, el artículo 109 que dice, prohibidísimo. Bien, 109. En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las femicidas. ¿Los entes reguladores qué son? El examen de la órbita de dónde? De la Administración Central. El ENRE, ¿qué es? ¿Que regula qué? No sabemos lo que regula. No sé si es ¿Qué debería regular? ¿Qué debería regular y no hace? El enarga, cualquier ente regulador, voy a esto. Si yo tengo un problema, voy al ENRE, que el ENRE soluciona. Debería, porque la ley que crea el organismo le otorga función jurisdiccional al ENRE, al ENARGAS, al ENACOM, al ORSNA, no me acuerdo más, todos estos, ¿no? ¿Qué hacen? Dirimen conflictos. ¿Entre quién? Los usuarios, los consumidores, las empresas transportadoras, los distribuidores, zaraza. ¿Eso qué es? ¿Qué es la función jurisdiccional? La función jurisdiccional, ¿qué significa? Se vota la función en particular. ¿Qué significa? La resolución de conflictos. O sea, voy a ser juez, ¿o no? ¿Qué acabamos de leer? Está prohibido. Entonces, ¿qué pasa con el ENRE? El ENRE está creado por ley. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Pero no es función jurisdiccional propiamente dicha, no tiene las características en sí, no hacen fuerza de cosas jugadas. ¿Cómo que no? Sí. Lean, ¿eh? ¿Cómo? Cualquier conflicto suscitado, no traje la ley. A ver, busquen la ley 24065, 24065, 24075, la del ENRE, la creación del ENRE. Es un ente regulador y en algunos de sus artículos le otorga función jurisdiccional. Conflictos suscitados entre los usuarios, transportistas, distribuidores,
el artículo 1 creo que dice que es un servicio público, y en uno de sus artículos le otorga función jurisdiccional. Sí. Sí, porque creo que inclusive tiene personalidad jurídica, o sea, y abastecer esa misma personalidad, el carácter de parte de la respuesta a controversia entre la administración y la administradora. Exacto, entre el usuario y la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica. Dirime ese conflicto. ¿Esto está bien? No, está bien. ¿Les parece que no es una ley, Y ahora que está asegurado esto de cierto va a ser de informalidad, que le da cada vez más. Ninguna informalidad tiene función jurisdiccional y eso significa que prácticamente ejerce función judicial. Efectivamente, ¿qué dijo Fernández Arias contra Poggio? La Corte. Porque se planteó, ¿qué pasó en ese fallo? Era constitucional. Una ley que crea una Cámara paritaria y igual que la ley del ENRE o el ENARGAT que establece la jurisdicción primaria como obligación. Si yo tengo un conflicto con una empresa prestadora de un servicio público, ¿voy directamente al juez? No, porque la ley que crea ese organismo me impone la jurisdicción primaria. Primero tengo que suscitar el conflicto ante el ENRE. ¿Y quién lo soluciona? El ENRE. ¿Qué dijo Fernández Arias contra Poggio a la Corte? Este es el tema que va a dar ahora en un rato. El ejercicio de la función jurisdiccional del órgano es válido en la medida que se garantice el control judicial suficiente y adecuado. O sea, el Poder Ejecutivo puede hoy ejercer este fallo del año 45, 46 o 44, por ahí, 1944. 1960. Bien. El control es válido en la medida que se garantice, porque la ley que crea la Cámara Paritaria prohibía el recurso. Está creada por ley, pero prohibía el recurso. La Corte dijo que esto iba en contra, que se planteó, iba en contra del artículo actual 109, no sé cuál era el artículo, el de la Constitución antes de la reforma. Y es válido en la medida que se garantice el control suficiente y adecuado. Ahora, ¿qué significa suficiente y adecuado? Que hay control sobre los hechos, el derecho, hecho derecho, y la prueba producida. Prueba. Hecho, derecho, prueba. Control amplio, suficiente y adecuado sobre los hechos, el derecho y la prueba. Está creada por ley, está creado el organismo por ley y garantizar las vías recursivas. Y el control judicial suficiente y adecuado. ¿Qué dijo Ángel Estrada? La Corte en el año, Ángel Estrada, creo que es del 2004, 2000, es reciente, 2004, es reciente, hace 20 años. 2000, póngale. Más o menos, Ángel Estrada. 2005. 2005, Ángel Estrada. ¿Qué dijo la Corte en Ángel Estrada? Está bien la jurisdicción del ente. Ángel Estrada creo que fue contra el ENRE. Pero, no, contra el ENARGAS, bien, no hay el ente tiene jurisdicción para dirimir la contienda respecto del daño emergente. Esto es el valor de reposición en el mercado del objeto. Ahora, lo que es en materia de daños y perjuicios, la Corte entendió que no había jurisdicción del ente, porque violaba el artículo 109, había violación del principio de división de poderes. ¿Por qué? Porque la jurisdicción del ente no podía aplicar el derecho común. ¿Por qué es válido que la contienda sea dirimida por el ente regulador? Por las cuestiones técnicas debatidas. Entonces, la creación de las empresas prestadoras de servicios públicos, alguien que lee el DROMI, No, pero la agarré me imprimí algunas partes puntuales. porque servicios públicos hay que leerlo de DROMI. Es una inminencia hablando de servicios públicos. Fue el creador de los servicios públicos, así que
ente regulador. Y después, estas mismas leyes prevén el recurso judicial directo ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Cámara que integra el doctor Fernández como vocal en la sala 3. El juez de Cámara en la sala 3. Contencioso Administrativo Federal. Y hay un fallo plenario que ratifica de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que es EDESUR contra Estado, que ratifica Ángel Estrada. Daños y perjuicios no pueden ser dirimidos por el ente regulador. Defensa del consumidor. ¿Impone sanciones a los beneficios a los usuarios y consumidores? No. ¿Para qué está defensa del consumidor? Derecho sí. Defiende los derechos del consumidor, pero la resolución final, ¿qué hace? Vos podés pedirle al ente regulador, a la defensa, al órgano, defensa del consumidor, podés pedirle que te dé, no sé, 3 millones de pesos por daños y perjuicios. Sanciona a la empresa incumplidora, acreditada, el presupuesto de hecho, sanciona en defensa de los consumidores, claramente, pero no va a dirimir una conducta de daños y perjuicios, porque eso es facultad de los jueces. Claro, pero a mí Lo que ¿qué me sirve que le entre 10 millones de pesos a eso de multa si no me reconocen 50.000 pesos de un artefacto que se lo rompió? ¿Entiendes? no, en ese valor de reposición, valor de Ángel Estrada, sí. El valor de reposición, sí. Se te rompió la heladera, está acreditado, se puede que la empresa prestadora de servicio te reponga el valor de la heladera. Eso sí, pero un daño sin perjuicio, porque estuviste 5 días sin luz y sos inquilino dependiente, a la justicia común. Justicia ordinaria, eso quiero decir. No es que no te corresponde, no le corresponde dirimir esa contienda al ente regulador, porque eso lo dijo la jurisprudencia de la Corte. De hecho, defensa del consumidor, en algunos presupuestos, en materia que es una suerte de indemnización fija para el usuario, una canasta básica, 2 canastas básicas, que son unidades de medida dadas por el INDEC, que no sé qué son. No sé cuál es el valor real, pero pasa mucho en telefonía celular, para coaccionar a la empresa que deje de cometer esas irregularidades que son como... Pero no es que dirime contiendas en materia de daños y perjuicios. Pero bueno, no puede, ¿por qué? Porque si no violaría el principio de división de poderes, estaría sacando la competencia al juez común, cuando en rigor de verdad está bueno lo de la jurisdicción primaria de los entes reguladores en materia técnica, o para que el propio órgano resuelva sus contiendas, que es el órgano que es más idóneo para resolver esas cuestiones. Esas cuestiones siempre tienen que ver con lo técnico. Hubo un alto voltaje de electricidad. ¿Cuál que sabe de eso? No sabe nada. Pero los técnicos que integran el órgano sí lo saben. ¿Se entiende? Juez. Y ahora la Corte. Bueno, la Corte nada. La Corte. Todos los 3 poderes del Estado ejercen función administrativa, ejecutiva y judicial. El Poder Legislativo, cuando concede una jubilación o un empréstito, o cuando arregla cuestiones de la deuda externa, ¿qué función está ejerciendo? Administrativa. Cuando nombra un empleado. Administrativa. Cuando contrata un contrato de suministro para la resma de papel o virome. Administrativa. Cuando hace un juicio político. Judicial, que es el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo ejerce función legislativa, dicta reglamento, función judicial, los entes reguladores. Y la Corte, cuando contrata la compra de resma de papel. Administrativa. Cuando nombra un empleado. Administrativa. Cuando dicta una acordada que establece los requisitos para interponer un recurso extraordinario. Legislativa. ¿Están violando el principio de división de poderes? ¿Por qué? Porque lo hacen en forma
excepcional. En forma concurrente porque la Corte, cuando designa un empleado que está ejerciendo una función administrativa, lo está haciendo en una función materialmente administrativa en forma concurrente con el Poder Legislativo, con el Poder, con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque tiene que designar para ejercer la función que le es propia, ¿o no? Sí. En forma excepcional, el Poder Ejecutivo puede otorgar una jubilación o pensión, por ley. Lo hace en forma concurrente con el Poder Legislativo o en forma excepcional. Excepcional. Cuando dicta un decreto de necesidad y urgencia, es excepcional, porque necesita hacerlo para cumplir el fin para el cual estuvo... No. ¿Se entiende cómo hay que pensar las funciones? Ahora, ¿cuál es el fin que persigue el Estado? El interés público, el bien común. ¿Alguien sabe qué es eso? Es como la mejor síntesis posible de los derechos individuales de cada uno. ¿Qué dijo la historia de la Corte Interamericana? Lo repito. No, pues sí, pero Me sí. estás haciendo un chavo, me estás en mi No, piso así. porque dice eso, que está bien lo que decís, es el desarrollo. Es que el Estado que busca el desarrollo, que el humano, que la persona adquiera el pleno desarrollo espiritual, social, económico, no sé qué, es lo que tiene que garantizarnos al Estado, el Estado. Eso significa que nos tiene que facilitar las cosas, el Estado. Busca el bien común, o no, de todos. No busca el interés propio, busca el interés común. Eso es lo que hace que tenga un régimen exorbitante respecto del derecho privado. ¿Por qué? Porque el Estado busca el bien común de todos y eso hace que no esté en un pie de igualdad con un particular, sino que goce de prerrogativas y de facultades exorbitantes respecto del derecho privado. ¿Hay igualdad entre el Estado y los particulares? No. No, ¿por qué no hay igualdad? Porque yo busco mi interés propio y el Estado busca el interés de todos. ¿Esto significa que hace lo que quiere? No. Régimen de dominio público. Si el Estado se quiere hacer de propiedades, hay todo un procedimiento. ¿Quién es el único que puede disponer la afectación del dominio público? Estado. ¿Y el Estado en cabeza de quién? El Poder Legislativo. Si quiere expropiar un inmueble, por ley, lo hace el Poder Ejecutivo, pero depende del Legislativo que autorice la declaración de utilidad pública. Y eso no le está dando prerrogativas extraordinarias, exorbitantes respecto del titular de ese inmueble objeto de la expropiación. Sí. Ah, ¿hay igualdad? No. ¿Puedo decir no a la casa de mis abuelos? No, ¿por qué? Porque prevalece por sobre mi interés el interés público. ¿Está bien que el Estado goce de prerrogativas extraordinarias respecto del particular? Sí. Esto significa que si soy objeto de daños y perjuicios por actividad lícita, el Estado hace lo que tiene que hacer. Porque el ordenamiento jurídico así se lo impone. Me tiene que indemnizar porque ustedes están chochos, pero yo me perjudicaron todos mis derechos. ¿Me tiene que indemnizar? Sí. Siempre que logre acreditar los presupuestos básicos de la responsabilidad. Si no, me tengo que jugar. ¿Está? Sí. Entonces, podemos decir que el Estado no tiene derechos, sino que tiene facultades prerrogativas para hacer su actividad. No, porque es una persona jurídica y es como persona jurídica tiene derechos y facultades. En rigor de verdad. Tiene más facultades y ejercicios de competencia. No sé qué derechos podría tener el Estado, pero como persona no podemos negar que tiene derechos. ¿No? No sé cómo analizarlo. Pero sí tiene funciones que le son propias, funciones que ejerce en forma concurrente con los otros poderes del Estado y funciones que en forma extraordinaria puede ejercer. Por ejemplo, si un ente regulador creado por ley le otorga facultades judiciales, si la Constitución Nacional, artículo 99 o artículo 76, decretos delegados o decretos de necesidad y urgencia, puede dictar esas normas legislativas. Decía no sé qué derecho puede tener. Hace poquito
no habla del derecho de dominio originario de las Ahí provincias. está, el derecho sobre las tierras, sí. Derecho de dominio Tienes razón. originario. Ahí está. ¿Está? Los derechos, sí, los recursos naturales y eso. A mí se me ocurre un ejemplo con respecto a la ciencia que es común. Diga, por ejemplo, el tema del servicio que es referente. O sea, el tren nos lleva a una estación hasta la construcción. Sí. Pero no nos lleva hasta nuestra casa. Significa que nos acerca a nuestro domicilio, porque nunca nos puede llevar hasta cada uno de los resultados de nuestra casa. Es una especie de camino místico que ejerce el Estado en beneficio del económico. Ahí está, podría ser, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Nada más, que te dejo. Ya está. ¿Preguntas? Ya vamos a ir, a medida que vayamos avanzando sobre la materia, vamos a ir viendo cómo. Del libro del titular, como para saber más o menos, acá en dónde estaríamos, o qué, cómo busco estos temarios de esta temática. Unidad 1. Unidad 1. Unidad 1. Unidad 2, porque en realidad está todo mezclado. Sí, todo Principio mezclado. de legalidad, órganos de el sistema de control, principio de reserva legal y principios. Cuando estábamos con esto, las leyes inferiores, zaraza. Solo, perdóname, solo el ordenamiento escrito impone límites a la administración. Los principios generales de derechos, ¿cuáles son? Principios generales de derecho. La jurisprudencia que podría llegar a ser una fuente de derecho. Derecho a ser oído, debido proceso. El debido proceso, bien. Principio. ¿El debido Legalidad. proceso qué es? Artículo 1. Empezar el principio. Derecho a ser. No está bien. Hacer oído. Derecho a ser oído. Hacer Producir prueba y a lo que no es resolución fundada. ¿Esto qué significa? Derecho a ser oído es derecho a peticionar a las autoridades. Derecho a peticionar a las autoridades, ¿de dónde lo traemos? De la Constitución Nacional. Y peticionar y de recurrir actos administrativos. Peticiono mediante un reclamo administrativo previo y recurro a un acto administrativo a través de los recursos. Peticiono que dejen sin efecto, que dejen sin efecto un acto, que me otorguen un subsidio, una jubilación, etc. El derecho a ofrecer y producir prueba, derecho que ejerzo yo como administrado y derecho que ejerce también la administración, que es parte del procedimiento, acuérdense. De todos los hechos invocados, la administración me tiene que dar la posibilidad de probarlos. Ahora bien, ¿puedo probar lo que se me canta? No, solo los hechos conducentes, porque la administración me los puede rechazar. Tiene que ser conducente, porque si esa prueba es meramente dilatoria, nada, me van a rechazar. Y el derecho a una resolución fundada que tiene que ver con la motivación del acto. Y la motivación del acto me da a mí herramientas para ejercer mi derecho de defensa. Este debido proceso adjetivo, ¿de dónde viene? Del artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el derecho de defensa. Lo que pasa es que la ley de procedimientos administrativos ahondó mucho más en este derecho de defensa y lo llama el debido proceso adjetivo, que integra esas tres cuestiones: el derecho a peticionar, producir, ofrecer prueba y obtener una resolución fundada. Ahora bien, este principio rige durante todo el trámite administrativo y también durante el trámite del proceso administrativo. ¿Qué es el procedimiento? En instancia administrativa, el proceso administrativo es en instancia judicial. Ahora bien, este debido proceso adjetivo para la Corte se quedó chico. ¿Por qué? Porque la Corte ahonda aún más, no solo el artículo 18, más el debido proceso adjetivo del artículo primero de la ley 19.549, sino que la Corte avanza y habla sobre la tutela administrativa. ¿Qué es la tutela administrativa? Tomada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habla de la tutela judicial y administrativa efectiva. Si ponen en el buscador de la Corte tutela judicial efectiva, les va a salir una chocradera de fallos. Es el debido proceso adjetivo aún más
¿Brach? Sí. No tengo ni idea. Vaya Astorga. Porque no sé cómo se escribe. Astorga. Contra el Confer. ¿Qué pasó en Astorga? Se plantea la inconstitucionalidad de un artículo del pliego de bases y condiciones. Contrato administrativo, pliego de bases y condiciones, proceso de selección del cocontratante. 2023. Decreto 2023. Muy bien, muy bien. Administración me gustó tanto que la di 3 veces. Igual que yo. Es mínimo 3 veces. Bueno, pero... porque ¿Sabes? no, Me quedó. me gustó tanto que... Pero se te quedó porque lo vi bien, la página de verdad. Así que hiciste muy bien escucharte. Fue voluntario. Astorga, proceso de adjudicación de licencias de radiodifusión. En una de las partes del pliego, el Confer, que es muy garantista, le impuso a todos aquellos adjudicatarios o que pretendían adquirir una licencia de radiodifusión la obligación de desistir de los recursos administrativos y o judiciales interpuestos contra el Confer para poder acceder a ese proceso de selección. Se planteó la inconstitucionalidad de ese artículo. Tanto es así que fue groseramente violatorio de los derechos que el Confer, ¿qué hace? Deja sin efecto el artículo, ¿no? Entonces, dictamen del fiscal, que no sé quién era el fiscal, mira Laura Monti. ¿Ahí bien? Chicos, 4 hojas en el Fiscal de Estudio del Campus está el dictamen de la Procuración del Tesoro y en una hoja y media más el fallo de la Corte. Léanlo porque es más que rico el fallo. Es muy cortito y es el precedente en todo lo que la Corte sigue escribiendo en tutela judicial efectiva. Es más, con Astorga Brach ingresa en nuestro derecho argentino el tema de la tutela judicial y administrativa efectiva tomada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso digo que si bien tiene que haber una supremacía constitucional respecto a los tratados, acá los tratados nos dieron todas las letras. En Astorga la Corte, el dictamen fiscal, si no me acuerdo, sugiere que ya se torna abstracto, si ya no hay más violación al derecho. Pero la Corte aún así modifica. ¿Vieron que el fallo? ¿Cómo leen los fallos? ¿Saben leer fallos? Dicen que de atrás para adelante, no sé si será verdad. Bueno, pues... No. Esos son los expedientes que en práctica profesional le dicen de atrás para adelante. No sé si está mal. Puede ser la Serra, puede ser. Yo me escuché un abogado en YouTube que decía eso. Yo nunca lo logré hacer. Yo siempre lo leo tipo cuentito, pero el tipo decía... ¿Qué lee? La parte dispositiva. Solo la parte dispositiva. ¿Hizo lugar a la demanda o no hizo lugar a la demanda? La parte dispositiva. Después pasa considerando uno. ¿Cómo se lee? Cuestión. Primero determinar los hechos. Los hechos. No, la pretensión. ¿Cuál es la pretensión? La pretensión que lo que plantean las partes, lo que las partes quieren someter voluntariamente a los jueces para que el juez dirima lo que dijo la actora, lo que dijo la demandada. En esa pretensión después van a surgir los hechos que le dan sustento a esa pretensión. Porque yo pido la inconstitucionalidad de la norma. Por ejemplo, Astorga Brach. Hagan el trabajo práctico de Astorga Brach. ¿No? Esto que estoy diciendo les va a servir. Determinen la pretensión. La pretensión es lo que se somete a la jurisdicción, a que resuelvan los jueces. En este caso concreto es la inconstitucionalidad del artículo 3 de la Constitución, del reglamento, de la ley, de lo que fuere. Como sustento de esa pretensión, ¿qué hacen los abogados? Relatan los hechos. Del relato de los hechos, después sale el holding del fallo. El holding del fallo es lo que sienta la jurisprudencia, es el tema central
determina la competencia de un juez. ¿Por qué un juez debe resolver una contienda? ¿Cualquier contienda? No, aquellas en las que exista causa o controversia judicial. Si no hay causa o controversia judicial, les está vedado a los jueces pronunciarse. ¿Por qué? Porque los jueces no pueden pronunciarse en cuestiones meramente conjeturales o hipotéticas. Si no hay agravio y no hay que restablecer un daño, al juez está vedado pronunciarse. Por eso en Astorga Brat se declara abstracta la cuestión. Según sugiere, el procurador, declarar abstracta la cuestión. Ahora bien, ¿qué hace la Corte? Modifica el holding del fallo, modifica la pretensión se expide, aún habiendo certeza de que corresponde declarar abstracta la cuestión, los jueces de la Corte entienden que deben pronunciarse respecto de la validez de esa norma en cuanto al ejercicio del derecho de defensa. Y ahí la Corte avanza sobre el artículo 18 y sobre la Convención Americana de Derechos Humanos y habla de la tutela judicial, tutela administrativa efectiva, que es administrativa y judicial. ¿Por qué? Porque este principio, la tutela judicial efectiva, importa de alguna manera un montón de defensa para los administrados. Así como el debido proceso adjetivo implica el derecho a ser oído, ofrecer prueba y a obtener una resolución fundada, la tutela judicial administrativa importa ese principio del debido proceso adjetivo y además que el derecho a ser oído, ofrecer y producir pruebas y a obtener una resolución fundada al principio de informalismo respecto de que por cuestiones formales no se impide el acceso a la justicia. El principio proactione, ante la duda se va a interpretar a favor del administrado. Hay un montón de cuestiones que integran este principio de la tutela judicial efectiva. La Corte avanza sobre ese análisis en este fallo. Por eso dice que el debido proceso objetivo le quedó chico, porque la Corte avanza y Exacto. No solo en la instancia judicial, que es el juicio que ustedes conocen, que vienen estudiando hasta ahora, que te podemos ofrecer pruebas, producir pruebas, alegatos, sentencia, tener una revisión ulterior a través del recurso de apelación. ¿Se acuerdan de todo eso? Todos esos principios también deben garantizarse en el procedimiento administrativo. Por eso es tutela judicial y administrativa efectiva. Si iniciamos un trámite administrativo, también se nos tiene que garantizar ofrecer pruebas, producir pruebas, alegatos, recurrir, etcétera, etcétera. Se traslada en ambos momentos, ¿se entiende? En sede administrativa y en sede judicial. Listo. En el campus está el caso de Astorga. Y el fallo es básicamente, el trabajo práctico es determinar eso, ¿no? Sí, una síntesis de lo que integra el fallo Astorga. Igual después yo creo la wiki o la tarea, ¿sí? Con el plazo de entrega con todo y le asignamos la consigna que se transmite, ¿sí? Y los van presentando directamente en el mismo campus. No agreguen portada, no agreguen nombre, apellido, nada, porque cuando ustedes lo envían ya no sale. Así que directamente ponen el resultado en cuestión para facilitar la tarea. No se copien porque tenemos un programa que nos detecta las mismas palabras mezcladas para arriba o para abajo, así que no se gasten, pónganle un poco más de volumen. Ahora les voy a decir, porque tenemos 10 minutos, pero... No. Mejor, porque el tema anterior, como lo explica la doctora, tiene mucho vocabulario, tiene muchos conceptos, pero si de movida entienden esta diferencia, que tenemos una instancia, una sede administrativa y por separado tenemos una sede judicial, van a entender que todos estos principios y garantías se aplican en ambos momentos de nuestra reclamación.
a lo largo de la cruzada vamos a ver que existen casos donde debemos pasar obligatoriamente antes por la sede administrativa, iniciar un expediente, un trámite administrativo, y una vez que nos dijeron que no, recién ahí vamos a poder demandar ante un juez en la instancia judicial para pedir lo mismo que pedíamos en ese expediente, pero nos dijeron que no. De eso se trata esta materia, y lo de Astorga es importante porque los principios que ustedes conocen, los principios judiciales del debido proceso adjetivo, hacer oído, etcétera, etcétera, se aplican también en la instancia administrativa, en el expediente administrativo, ¿se entiende? Pero tienen que tener en cuenta varios aspectos. En el trámite administrativo no vamos a tener sentencias, vamos a tener actos administrativos, vamos a tener jueces, vamos a tener órganos administrativos, y en sede administrativa sí vamos a tener sentencias, un juez imparcial. La imparcialidad del tercero que se involucra en el trámite administrativo también abarca la tutela administrativa efectiva. Creo que está hablando del procedimiento y el proceso. Ahora estamos, sí, en una especie de paralela. Sí, pero fíjense que si cambiamos las denominaciones en cuanto a la tutela judicial y administrativa efectiva, es lo mismo para los dos. Por ejemplo, en el juicio, la tutela judicial efectiva me garantiza tener una sentencia fundada. En el trámite administrativo, una resolución administrativa fundada. ¿Se entiende? Sí. Es lo mismo, pero cambian las denominaciones porque son dos cosas diferentes. No los quiero aburrir más con el tema, muy rápido vemos lo que es la evolución histórica del contencioso. Muy rápido, ¿sí? Les voy a dar los aspectos muy troncales y esenciales. Lo que tienen que saber básicamente es que en una primera medida el Estado, ¿sí? El Estado nacional, el Estado como nación, como sujeto, no podía ser demandado. Entonces, históricamente, ni bien se crea la República Argentina, ¿sí? Tenganlo en cuenta, no podíamos llevar a los estrados del Poder Judicial al Estado, ¿sí? Porque no se nos permitía así hacerlo. Se consideraba que el Estado era soberano, que tenía su propia decisión, su voluntad, y que por lo tanto la Corte consideró que no se podía llevar al propio Estado, que es el que se encarga de hacer cumplir esas mandas, a que cumpla una manda que era de un imperio propio de él, ¿se entiende? Entonces, esta etapa se llamó indemandabilidad forzada del Estado o indemandabilidad del Estado. Hay un primer momento histórico, solo quédense con eso, en donde no podíamos demandar al Estado. Dos fallos claves, solamente con que se sepan los autos está bien, el nombre del fallo. Tenemos el fallo Seste y el fallo Gómez Seste, están todos en el campus. Vicente Seste y Juan Carlos Gómez. Y acá puse los años más o menos para que ustedes se pongan en contexto. Estamos hablando del 64 y del 65. Vicente Seste y Juan Carlos Gómez enjuician al Estado y la Corte dice lo que yo les dije hace un ratito, que no se podía resolver, restablecer los derechos que se estaban pidiendo en esas causas, ya que no se podía demandar al Estado. ¿Se entiende? Muchos años después, con esta suerte de incertidumbre, donde la población había una suerte de descontento, ya que ¿cómo no vamos a poder demandar al Estado sin ocasiona un perjuicio, no? Muchos años después, precisamente en el 74, el Congreso, a través del dictado de la ley 675, un particular acude al Congreso para que se lo autorice a demandar al Estado. ¿Entienden? Como no lo podíamos demandar directamente, a un particular se le prende una lamparita y dice: voy a ir al Congreso y que el Congreso me autorice, me permita demandar al Estado. Así fue. En el 74 el Congreso dicta una ley
2 renglones, autorícese a fulano a poder demandar a la nación. Búsquenla. ¿No? Así creo. Era el periodo donde la demandabilidad no la autorizaba la Corte, sino el Poder Legislativo. Y era a través de la venia legislativa. Claro. Y este segundo momento de la evolución histórica lo llamamos la venia legislativa previa. Necesitábamos de la autorización del Congreso previamente para poder arrastrar a los juzgados al Estado Nacional. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, desde una indemandabilidad absoluta pasamos a una demandabilidad, pero con previa venia legislativa previa, valga la redundancia. ¿Sí? Bien, rápido. Lo más importante viene ahora, que acá quiero que presten atención. En el año 1900 se sanciona la Ley de Demandas contra la Nación, que es una ley que hoy en día sigue en vigencia, que es la 3952. 1900, los doctrinarios, juristas, etcétera, etcétera, entienden que había que traer una suerte de resolución a este caso, o sea, suerte de incertidumbre en que si podía demandar al Estado, si no podía demandarlo, si tenía que pasar por el Congreso, que si no tenía... ¿Se entiende? Había que unificar un criterio. 3952. ¿Sí? Entonces, en el año 1900 se sanciona la Ley de Demandas contra la Nación, donde nos permite, en una primera medida, poder demandar al Estado, ¿sí? Pero solamente como sujeto de derecho privado. ¿Me siguieron? Se lo podía demandar, pero como sujeto de derecho privado, no como sujeto público. Por ejemplo, un daño por responsabilidad extracontractual lo podíamos demandar. ¿Se entiende? Porque era una materia de derecho privado. ¿Se entiende? Esta ley también lo que trae como algo nuevo, novedoso, es una suerte de reclamación previa antes de poder demandar al Estado. ¿Sí? Utiliza la expresión reclamo previo, pero se refiere a que antes un simple escrito, una simple petición ante el mismo Estado, que éste nos diga que no, obtenida la negativa, ahí me voy a demandarlo judicialmente. ¿Sí? Hasta acá no nombra nada de recursos, ni cómo tiene que ser este reclamo previo, ni nada. Solamente una simple reclamación previa. Nada más. ¿Sí? Un simple reclamo. En el 32, a través del dictado de esta ley, lo que trae de novedoso es que también se lo puede empezar a demandar como sujeto de derecho público. Así que podemos decir que recién en el 32 logramos poder demandar al Estado como persona jurídica privada y como pública, pero existía esto de la reclamación previa que consistía en un simple pedido. ¿Estamos de acuerdo? De todas maneras, en este lapso de tiempo, de 900 al 66, bastantes años, hubo una suerte de incertidumbre en cuanto al cumplimiento de las sentencias. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Podíamos demandar al Estado? Sí. ¿Podíamos tener una sentencia a favor nuestra? Sí. Pero las sentencias son declarativas. ¿Sí? Las sentencias, conforme la aplicación del artículo 7 de la ley 1952, son meramente declarativas. ¿Qué quiere decir? Que las sentencias se limitan al reconocimiento de la existencia o no del derecho que el particular reclamaba. Es como, les voy a dar un ejemplo muy borroso. Sí, es verdad, tenés razón, te corresponde, pero no podemos hacer nada más que eso. Solamente se limitaba al reconocimiento del derecho. En el 66, el fallo emblemático de la unidad, que es el fallo Pietranera Josefa, está en el campus, Pietranera Josefa. En el 66, Josefa tenía una propiedad, la alquilaba a una oficina del Estado, ¿no?
alquilaba una oficina del Estado, el Estado empieza a incumplir con el pago del canon, y no solamente eso, sino que no se quiere ir. Entonces Pietranera, que inicia un desalojo. Inicia un desalojo y obviamente, ¿qué pasa? Lo gana el desalojo. Pero por la interpretación del artículo 7 de la ley, ¿qué pasó? La sentencia decía así, sí, Pietranera tiene razón, es cierto que le corresponde este derecho. ¿Y listo? ¿Qué piensan ustedes? Declarativo. Bueno, justamente este fallo es trascendental porque la Corte va más allá y le da una excelente interpretación al artículo 7 de la Ley de Demandas contra el Estado. Este artículo que nos dice que son meramente declarativas. Lo que la Corte dice es que si bien las sentencias contra el Estado son meramente declarativas, ello no quiere decir que el Estado no esté obligado a cumplirlas. ¿Se entiende? Bien. Y lo que hace la Corte es establecer el siguiente concepto. Presten atención. Sentencia condenatoria contra el Estado, el juez que dicta esa sentencia le va a otorgar la oportunidad al propio Estado a que sea él quien fije el plazo en que va a cumplir esa sentencia. Por ejemplo, en este caso, ¿en qué plazo iba a desalojar el inmueble? ¿Sí? Si así no lo hiciere, recién en ese momento el juez se lo va a imponer judicialmente. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué se le da esta posibilidad y este beneficio al Estado? Por cuestiones de orden público. Por ejemplo, síganme la idea. Si hoy en día demandamos al Estado, tenemos una sentencia en favor nuestro por una suma de dinero, 10.000 millones de pesos, ¿podemos exigirle al Estado que en 5 días me deposite ese dinero en mi caja de ahorro? No. ¿Por qué? Porque tiene que entrar en el presupuesto. Tiene que entrar en el presupuesto, lleva un procedimiento administrativo. Entonces, por esas cuestiones técnicas y de orden público, es que también se le otorga este beneficio al propio demandado y condenado, ¿no? En este caso, para que sea él quien establezca la partida presupuestaria, el código presupuestario, la ley, y el procedimiento para que puedan liquidarnos nuestra acreencia. ¿Se entiende? Entonces, recién con Pietranera logramos que podamos no sé si necesariamente la palabra es ejecutar, porque las sentencias siguen siendo meramente declarativas, ¿sí? Pero el término que en realidad corresponde que utilicemos es cumplir. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Recién con Pietranera la Corte establece que, amén de lo que dice el artículo 7, ello no implica que el Estado no pueda cumplir con la manda judicial. Y establece un sistema específico. Primero lo fija el propio Estado, el plazo de cumplimiento, y a falta de ello, sí lo hace con imposición judicial el juez. ¿Estamos de acuerdo? Acá es donde se produce una demandabilidad absoluta del Estado, y acá como nota de color les puse que en el 72 se sanciona la ley de procedimientos administrativos, que la doctora ya se les escribió acá, conjuntamente con su decreto reglamentario del 1759 del 72, que es el que regula y reglamenta cómo va a ser todo nuestro procedimiento administrativo, que tenemos una unidad que vamos a ver esto en particular. Vean si tienen el decreto reglamentario, la Decreto reglamentario. sí, el 896, la modificación del 896, el del 2014. 2014 o 2015, no me acuerdo. Voy a ponerle decreto reglamentario y modificaciones. Si entran en Infolec, pongan el 1759, texto actualizado, y les da los dos decretos reglamentarios que lo modificaron. Modificó porque prevé el DPT digital, notificaciones digitales, todas esas cosas. El famoso TAB. Ah, son la mitad. Es importante que, para que les vaya bien en la cursada, tomen una lectura, por lo menos, chicos,
lo que nos interesa, no es mucho, es muy cortito. Y del decreto reglamentario sí van a tener que leerlo un poco más. Si no lo estudiaron en el administrativo 1, leanlo un poco más, porque es importante. Y recuerden que coexisten dos tipos de sistemas en la materia, el procedimiento administrativo y el proceso judicial. ¿Sí? Vamos a ver a lo largo de la cursada que hay procesos judiciales que, por ejemplo, no necesitan antes de haber pasado por un procedimiento administrativo. ¿Sí? Por ejemplo, un amparo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos que pasar con anterioridad por el trámite administrativo, lo llamamos como agotar la vía administrativa, el agotamiento de la vía administrativa. De acá en más, cuando nos escuchen hablar de que tenemos que agotar la vía administrativa, es que antes debemos en la propia administración pública interponer el reclamo, que depende lo que sea, vamos a tener diferentes tipos de reclamos. El reclamo propio, el reclamo impropio, directo, indirecto, un recurso administrativo, recurso jerárquico, alzada, reconciliación, revisión, que tenemos un montón. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la cursada. No sé si hay alguna pregunta más. Piedra negra de cajón. Artículo 7 de la Ley de Demandas por Declaración. Y en piedra negra, ¿qué se interpretó? Que si bien son meramente declarativas,